Estoy lidiando actualmente con una situación desafiante que gira en torno a las expectativas de mi familia y disputas financieras dentro de mi matrimonio. Siento que mi legítima herencia se me escapa, opacada por la búsqueda incesante de riqueza por parte de mi esposo y su madre. Uno pensaría que heredar algo de la propia familia sería un asunto sencillo, pero para mí, se está convirtiendo en una aspiración desvanecida. Mi esposo y su madre están obsesionados únicamente con el lucro, hasta el punto de que afirman tener derechos sobre los activos arduamente ganados de mi difunto padre, una noción que encuentro totalmente inaceptable. Con cada día que pasa, mi determinación se fortalece, me niego a ceder ante su insaciable avaricia. Permítanme presentarme, mi nombre es Diana. Tengo 40 años y navego por un matrimonio de 14 años mientras equilibro las obligaciones familiares y una carrera exigente. Mi esposo, Henry, de 42 años, trabaja en un supermercado cerca de la estación de tren, donde nuestros caminos se cruzaron por primera vez durante mis años universitarios. Comenzamos a salir de manera casual mientras yo era empleada a medio tiempo en ese supermercado y eventualmente nos casamos cuando tenía 23 años. Nuestra familia ahora incluye a nuestro hijo, Liam, quien acaba de comenzar su camino universitario esta primavera. Mientras me dedico a mis responsabilidades, hay un tono preocupante en mi vida, el gasto imprudente de Henry, aunque tiene derecho a usar nuestro dinero ganado con esfuerzo. Sus constantes solicitudes de más fondos, sumadas a la falta de transparencia, han agravado nuestra situación financiera. Las discusiones sobre dinero, especialmente en presencia de sus padres, rápidamente se convierten en conflictos. Mi resistencia contra sus demandas interminables a menudo provoca una fuerte oposición de su parte. Las tensiones inevitablemente se intensifican durante las visitas de los abuelos de mi hijo Liam, un sentimiento que Liam comparte de todo corazón, eligiendo a menudo mantenerse alejado cuando ellos están cerca. Recientemente, Liam lanzó una bomba que aumentó la tensión, descubrió la infidelidad de su padre. Esta revelación me dejó más destrozada que enojada, pero el apoyo de Liam me dio la fuerza para considerar enfrentar a Henry. Antes de tomar decisiones importantes, estaba en el proceso de reunir mis pensamientos sobre cómo manejar este asunto delicado. Cuando surgió una situación inesperada, mi esposo y sus padres aparecieron sin avisar en nuestra sala. Lo que comenzó como una visita casual rápidamente escaló cuando Henry propuso un viaje extravagante a Hawái, mencionando casualmente que necesitaba $8,000 para el plan. Mi frustración alcanzó su punto máximo y aproveché el momento para confrontarlos, no solo por sus demandas financieras implacables, sino también por la traición de mi esposo. La habitación quedó en silencio mientras el peso de mi acusación se asentaba. Cuando confronté a Henry sobre su infidelidad, él inicialmente lo negó todo, exigiendo pruebas y defendiendo su inocencia. Le respondí informándole que lo habían visto entrar a un hotel con otra mujer. Intentó desacreditar al testigo, nuestro propio hijo, lo que me hizo dudar, sin querer arrastrar a Liam a esta confrontación confusa. Para mi sorpresa, mi suegra trivializó la seriedad de la infidelidad, sugiriendo que tal comportamiento es normal y debería ser pasado por alto. Me horroriza que ella, como mujer, pudiera desestimar un comportamiento así tan casualmente. A pesar del tumulto emocional, la conversación rápidamente volvió a su solicitud financiera para el viaje a Hawái, como si la traición personal fuera simplemente una distracción menor. Frustrada con los argumentos financieros continuos y la falta de consideración moral por parte de mi esposo, llegué a un punto en el que sabía que era hora de terminar nuestro matrimonio. Con un tono calmado pero resuelto, anuncié mi intención de divorciarme. En respuesta, Henry inmediatamente amenazó con reclamar la mansión de mis padres en la división de bienes si seguíamos con la separación. A medida que nuestra discusión escalaba, mi celular sonó, ofreciendo una breve interrupción al acalorado intercambio. Era mi tío, el hermano de mi padre, dándome noticias preocupantes. Mi padre se había desmayado y estaba inconsciente, requiriendo una ambulancia al hospital. Rápidamente informé a mi esposo y sus padres sobre la situación urgente antes de apresurarme al hospital. Al llegar, me alivié al encontrar que mi padre estaba estable, aunque no en las mejores condiciones. A sus 62 años, había dedicado su vida a nuestro negocio familiar, trabajando incansablemente para asegurarse de que disfrutáramos de una vida cómoda. La noticia de su repentina crisis de salud me perturbó profundamente, haciéndome reflexionar sobre su papel insustituible en mi vida. Unos días después, mi padre recobró el conocimiento, aliviando algunas de mis preocupaciones inmediatas. Durante una visita con Liam, compartimos un momento lleno de alivio y aprensión. Sin embargo, una llamada posterior del médico confirmó la gravedad de la condición de mi padre, agravada por años de esfuerzo excesivo. Trágicamente, falleció poco después, sumiéndome en el duelo.
A lo largo de este tiempo difícil, Liam se mantuvo como mi constante fuente de apoyo, ya que soy hija única. Me encargué de organizar el funeral, una responsabilidad abrumadora que se volvió aún más desafiante por la falta de empatía de mi esposo. En el servicio, mis suegros hicieron acto de presencia, simulando admiración por nuestro hogar familiar mientras mostraban una curiosidad inapropiada sobre su valor. Después del memorial, mientras lidiaba con la muerte de mi padre, mis suegros nos visitaron inesperadamente. Lamentablemente, su enfoque estaba principalmente en los aspectos materiales, particularmente la obsesión de mi suegra con el tamaño de la casa, destacando su continua insensibilidad y obsesión por la riqueza en medio del duelo de nuestra familia. Mientras trataba de procesar mi tristeza y guardar la ropa de funeral, recibí una llamada inesperada. Mis padres venían en camino para una visita. Confundida y un poco ansiosa, no pude evitar cuestionar sus motivos. Mis preocupaciones se intensificaron al prepararme para otra conversación que probablemente giraría en torno a asuntos financieros. Decidida a aclarar sus intenciones, me preparé para una discusión importante a su llegada. Cuando cruzaron la puerta, la atmósfera cambió. Mis suegros, que habían decidido unirse a ellos, se acomodaron en el sofá con expresiones engreídas. La tensión aumentó cuando mi esposo de repente propuso que dejáramos nuestra espaciosa casa y sugirió que sus padres se mudaran con nosotros a un nuevo lugar. Atónita por esta idea, reafirmé mi decisión de solicitar el divorcio, impulsada por la necesidad de manejar los asuntos de mi difunto padre. Mi esposo, ignorando los problemas de su traición y nuestra inminente separación, insistió casualmente en que todas nuestras posesiones, incluida mi herencia, deberían dividirse como si aún fuéramos una pareja unida. Esta afirmación escandalosa, reclamando mi herencia como suya, me enfureció. Mientras tanto, sus padres discutían casualmente sus preferencias de habitaciones para la hipotética nueva mansión, alimentando aún más mi frustración. Decidida a proteger el legado que mi padre había construido, me prometí que nunca les permitiría salirse con la suya. La osadía de mi esposo y sus padres, tratando la casa y el legado de mi padre como si les pertenecieran, había llevado mi paciencia más allá de sus límites. Días después, en medio de estos eventos caóticos, recibí una llamada de mi tío. Sus palabras reconfortantes me ofrecieron consuelo, recordándome que estaba manejando la situación bien a pesar de los abrumadores desafíos. Nuestra conversación dio un giro sorprendente cuando reveló que tenía noticias urgentes que compartir, lo que nos llevó a organizar una reunión esa misma noche. Al revelar detalles alarmantes sobre mi esposo y sus padres, me quedé atónita por la gravedad de la información. Decidida a encontrar un camino hacia adelante, le confié sobre las demandas y reclamaciones escandalosas de mis suegros. Indignado ante su audacia, mi tío me aseguró que me ayudaría a manejar la situación. Ansiosa por conocer su enfoque, me reuní con él al día siguiente, llevando a mi hijo, Liam, conmigo. El plan era iluminar a Liam sobre el verdadero carácter de su padre y prepararlo para los desafíos que se avecinaban. Equipados con esta nueva estrategia, invité a mis suegros a una conversación sobre la posibilidad de que los 6 viviéramos juntos en mi hogar familiar. La propuesta sorprendió a todos, pero a medida que se dieron cuenta de que hablábamos en serio, mi suegra rápidamente abrazó la idea, emocionada ante la posibilidad de residir en lo que ella llamaba una mansión de ensueño. Sin embargo, la emoción fue de corta duración. La realidad golpeó cuando mi suegro mencionó la tarifa de cancelación de su viaje previamente planeado, exigiendo una compensación. Su egocentrismo era evidente, y me escandalizó su audacia. Sin embargo, mi suegra, sin inmutarse, aseguró a todos que manejarían las finanzas pronto, desestimando cualquier preocupación inmediata. Después de haber soportado el constante comportamiento de búsqueda de dinero de mi esposo y mis suegros durante tanto tiempo, me había vuelto algo insensible a sus trucos, pero esta vez su egoísmo flagrante resonó profundamente, sirviendo como un recordatorio contundente del difícil camino que tenía por delante para enfrentar sus tácticas manipuladoras. Liam, no acostumbrado a su avaricia descarada, estaba visiblemente molesto y enfadado por su audacia. Para confortarlo, le di una suave palmadita en el hombro y le aseguré que navegaríamos juntos por esta situación. A medida que la conversación se desarrollaba sobre la posible mudanza a mi hogar familiar, decidí seguir sus expectativas, plenamente consciente de que estaban lejos de ser realistas. Henry, mi esposo, indagó sobre la logística de la mudanza, su tono inusualmente duro, tratando de aliviar la tensión. Expliqué que Liam y yo iríamos primero para preparar la casa, enfatizando el esfuerzo significativo que se requería y que necesitábamos comenzar temprano. Sin embargo, Henry expresó escepticismo sobre la capacidad de Liam para manejar tales responsabilidades, dado su estatus de estudiante.
navegué hábilmente la conversación, asegurándole a Henry que Liam era más que capaz de manejar sus responsabilidades. A pesar de las dudas persistentes de Henry sobre detalles menores, mi suegra permanecía ajena a las tensiones subyacentes. La conversación pronto cambió al tamaño de la mansión y al número de habitaciones, lo que parecía despertar su interés. Aprovechando el momento, les ofrecí la oportunidad de seleccionar sus habitaciones primero y propuse un enfoque gradual para ordenar y organizar el espacio, dado mi agitado horario laboral. Mis respuestas cuidadosamente medidas apaciguaron temporalmente sus expectativas, dejándolos satisfechos con lo que interpretaron como una victoria. En mis pensamientos, estaba ideando un plan para contrarrestar sus presunciones y devolver sus infladas expectativas a la realidad. Con el día de la mudanza programado para un mes después, tenía tiempo para hacer estrategias y potencialmente redirigir los eventos hacia un resultado más justo. A medida que se acercaba el día decisivo, el día en que mi esposo y mis suegros llegarían con un camión de mudanza, creyendo que estaban a punto de apoderarse de su nuevo hogar, Liam y yo nos encontrábamos en la entrada, preparados para recibirlos. Ignoré el intento de Henry de hacer una broma mientras notaba el destello ansioso en los ojos de mis suegros, completamente ajenos a que sus fantasías estaban a punto de desmoronarse. Cuando la puerta se abrió, mi tío, el hermano de mi padre, salió de la casa. Su presencia silenciosa pero imponente confrontó a mi esposo y a mis suegros, dejándolos aturdidos. Era evidente que mi esposo apenas recordaba a mi tío del funeral. Mi tío dejó las cosas claras, afirmando su propiedad sobre la casa y aclarando la distribución de la herencia. La sorpresa en los rostros de mi esposo y mis suegros reveló su comprensión errónea. A pesar de las firmes explicaciones de mi tío, Henry trató de mantener una actitud calmada, aparentemente intentando restarle importancia a la confrontación. Sin embargo, la tensión escaló cuando Liam intervino, acusando a su padre de infidelidad. Esta revelación desconcertó visiblemente a mi esposo, incapaz de refutar la verdad que Liam había expuesto, habiendo sido visto entrando a un hotel con otra mujer. Una sospecha que había tenido durante mucho tiempo, negó enérgicamente las acusaciones, rehusando reconocer sus errores. Afligido por las acciones de su padre y sus efectos en nuestra familia, Liam le instó a dejar nuestras vidas de forma permanente. A pesar de esta súplica sincera, mis suegros seguían enfocados en asuntos financieros, exigiendo una división formal de activos. Su incansable búsqueda de ganancias monetarias contrastaba fuertemente con la turbulencia emocional que envolvía a nuestra familia, mostrando su falta de empatía por el dolor que estaban infligiendo. Cuando mis suegros anunciaron que habían renunciado a su apartamento y dejado sus trabajos para abrazar una vida de ocio en lo que erróneamente creían que se convertiría en la mansión familiar, me quedé completamente asombrada. Fue aún más impactante descubrir que tanto mi esposo como mi suegro habían renunciado a sus empleos, planeando depender únicamente de lo que pensaban que sería su parte de la herencia de mi padre. Confundida por sus decisiones imprudentes y sus audaces expectativas, mantuve mi posición, afirmando mi legítimo reclamo como heredera de mi padre y anticipando una distribución justa de su considerable patrimonio. Afortunadamente, mi tío, también abogado, intervino para supervisar los procedimientos legales. Reveló la infidelidad de mi esposo, respaldada por pruebas sustanciales recolectadas durante una investigación de un mes. Esta revelación dejó a mi esposo y a sus padres en un estado de incredulidad, finalmente comprendiendo la gravedad de sus errores. Bajo la guía de mi tío, les informé que cualquier discusión futura requeriría representación legal e insistí en que cesaran toda comunicación conmigo. A pesar de una rápida mirada hostil de mi esposo, se marcharon sin más incidentes, y expresé mi sincero agradecimiento a mi tío por su invaluable asistencia. Tras los procedimientos legales, Liam y yo nos mudamos a la casa familiar, cumpliendo los deseos de mi padre y mi abuelo. Sentí una profunda gratitud por la oportunidad de residir en una casa llena de recuerdos atesorados. Inspirado por el ejemplo de su tío, Liam se dedicó a sus estudios con aspiraciones de convertirse en un abogado exitoso. Mientras tanto, mi exesposo y sus padres enfrentaban tiempos difíciles, luchando por conseguir nuevos empleos y adaptándose a la vida en un viejo apartamento. Las consecuencias de sus acciones comenzaron a surgir mientras mi exesposo, ahora con problemas financieros, buscaba asistencia. Sin embargo, habiendo cortado completamente los lazos, me negué a ofrecer cualquier ayuda financiera, reforzando nuestra separación. A medida que mi exesposo intentaba navegar su nueva realidad con trabajos a medio tiempo y diurnos, su plan anterior de financiar un viaje lujoso que nunca se materializó se desmoronó, exponiendo aún más la profundidad de su engaño. Libre de estas cargas, me enfoqué en avanzar en mi carrera, anticipando con entusiasmo la graduación de Liam en la universidad.
orgullosa de haber superado obstáculos significativos y lista para comenzar de nuevo. Gracias por ver. Hasta la próxima. Mantente asombrado.